Intervalos de confianza. El cálculo del intervalo de confianza es una técnica de estimación utilizada en la inferencia estadística que permite calcular dos valores, uno superior y otro inferior, dentro de los cuales se encontrará la estimación puntual buscada, como lo pueden observar en la siguiente gráfica. Para comprender mejor esta definición, veamos el siguiente ejemplo. Se desea conocer el ingreso mensual promedio de una población conformada por 1000 hogares. ¿Podríamos saber el ingreso promedio de cada uno de los hogares que conforman esta población? Claro que sí, nada más tendríamos que realizar una encuesta entre todos los hogares y calcular el ingreso promedio aplicando la fórmula de la media aritmética. Sin embargo, seguir este proceso ocuparía mucho tiempo, requeriría más recursos económicos y también más trabajo por parte del investigador. Es en estos casos en donde lo que se recomienda es seleccionar una muestra. Por ejemplo, de los 1000 hogares podemos seleccionar una muestra de 100 y con los datos de dicha muestra calcular el ingreso promedio de los hogares. Y aunque seguiríamos sin saber el verdadero ingreso promedio de la población, podríamos suponer que este se va a situar cerca del valor muestral. Para concluir, podemos decir que el intervalo de confianza sirve para dar una estimación puntual del parámetro poblacional, es decir, nos va a servir para darnos una idea aproximada de cuál podrá ser el verdadero valor del promedio de los ingresos de los hogares, aportándonos dos valores en donde se encontrará la media de la población. Entonces, matemáticamente, podemos decir que la media de la población se encuentra entre el intervalo de confianza formado por la media aritmética de la muestra más menos el margen de error. En el cuadro que pueden observar, pueden ver las fórmulas que vamos a utilizar para calcular el límite inferior y el límite superior de dicho intervalo. Si se dan cuenta, vamos a necesitar conocer la media aritmética de la muestra, el valor Z. También vamos a necesitar la desviación estándar poblacional y el tamaño de la muestra. Factores de los que depende un intervalo de confianza. El cálculo de un intervalo de confianza depende principalmente de los siguientes factores. El tamaño de la muestra seleccionada. Dependiendo de la cantidad de datos que se hayan utilizado para calcular el valor muestral, este se acercará más o menos al verdadero parámetro poblacional. Mientras más grande es la muestra, existe una mayor precisión en el intervalo calculado. Y es lógico suponer que si nosotros utilizamos una muestra de 100 hogares, vamos a tener una alta confiabilidad en nuestro estudio, que no ocurriría si nosotros estudiáramos nada más a 25 hogares. Margen de error. Cuando se utilizan estadísticos para estimar un valor, es importante recordar que sin importar lo bien que esté diseñado un estudio, la estimación está sujeta a error de muestreo aleatorio. El margen de error cuantifica este error e indica la precisión de la estimación. Para comprender mejor el margen de error, analicemos el siguiente ejemplo. Una encuesta política podría indicar que el nivel de popularidad de un candidato es del 45%, con un margen de error de 5%. Esto significa que el nivel de popularidad real es más o menos el 5%, por lo tanto la popularidad del candidato se ubica entre el 40 y 50%. Significancia. Este se denomina como valor alfa y nos informa la probabilidad que existe de que el valor poblacional esté fuera de nuestro intervalo. Si se dan cuenta, acá tenemos la representación gráfica del nivel de confianza en donde nosotros lo vamos a ubicar en medio y en los extremos vamos a tener el valor de la significancia dividido dentro de 2. Si se dan cuenta también, los límites inferior y superior limitan esas áreas. Nivel de confianza es la probabilidad de estar dentro del intervalo.
por lo cual nos va a indicar en qué porcentaje de casos nuestra estimación acierta. Los niveles habituales son del 90, 95 y 99%, ya que al realizar una investigación se debe exigir una alta confiabilidad y los valores de Z que le corresponderán se pueden observar en la siguiente tabla. Acá en esta tabla ustedes pueden ver que tenemos los valores del nivel de confianza, el coeficiente de confianza, también el valor de la significancia y el coeficiente de confiabilidad, el cual es el valor más importante porque es este el que nosotros debemos de sustituir dentro de la fórmula. Pero ¿cómo seleccionar qué valor de Z vamos a utilizar? Todo eso va a depender del nivel de confianza que nos den o bien del valor de la significancia. Nos pueden dar cualquiera de esos valores. Si se pueden dar cuenta, uno complementa al otro. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un nivel de confianza del 90%, la significancia va a ser 10, porque entre ellos deben de sumar el 100%. Si tenemos el 95%, la significancia va a ser del 5%, y si tenemos el nivel de confianza del 99%, la significancia también va a tener un valor de 1%. Acá también especificamos el coeficiente de confianza, porque algunos problemas puede ser que no nos den el nivel de confianza, sino que nos den el coeficiente de confianza. Si se dan cuenta, la diferencia es de que acá están en decimales. Lo mismo ocurre con la significancia, nos lo pueden dar en valores decimales o bien en porcentajes. Acá está explicado cómo es que nosotros obtenemos esos valores de Z. Para ello está la aplicación de la curva normal para cada uno de los casos. Se los incluí acá por si ustedes tuvieran alguna duda, pero lo bueno es de que para realizar el cálculo del intervalo de confianza únicamente necesitamos saber los valores de Z, es decir, saberlos seleccionar de la tabla. Ahora veamos cómo calculamos el intervalo de confianza. El cálculo del intervalo de confianza dependerá del tipo de variable que estemos trabajando, también del tamaño de la muestra y de la información que nos den, por lo cual debemos ser muy específicos para aplicar la fórmula correcta. Intervalo de confianza para una media. En este caso vamos a asumir que la variable en estudio es cuantitativa, que se comporta como una distribución normal y con desviación típica poblacional conocida, por lo cual calcularemos el intervalo de confianza de la siguiente manera. Acá yo les realicé un cuadro en donde pueden observar el nombre de cada una de las variables y también la fórmula dividida en cuadros. Esto con el fin de que a ustedes puedan identificar cada una de las variables y también la forma en que se va a formar el intervalo de confianza. Todo esto lo podemos ver mejor en el ejemplo que nos indica: en una universidad se tomó una muestra aleatoria de tamaño 49, obteniéndose una nota media en el examen de matemática de 6.50, con una desviación típica de 1.80 puntos. Calcule A, un intervalo con el 90% de confianza para la nota media de la población, B, para el 95% y C, para el 99%. Podemos apuntar acá los datos, en donde nos indican que el tamaño de la muestra es 49, la media es de 6.50 y la desviación estándar poblacional es de 1.80. Para responder el inciso A, que nos pide un intervalo con el 90% de confianza para la nota media de la población, nosotros podemos decir, lo primero que hay que reconocer es el nivel de confianza que nos dan
el valor de la significancia y el valor de z. Por eso podemos decir que para el 90% de confianza existe una significancia del 10% y un valor de z igual a 1.645. Esos valores son los que provienen de esta tabla. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es sustituir los datos dentro de la fórmula. Vean, acá tenemos la media aritmética que es 6.50. Esta media aritmética es muestral menos el valor de z, el cual nosotros vamos a buscar dentro de la tabla que ya les había indicado anteriormente y el cual me indica que para el 90% este valor de z es 1.645. Para el límite inferior nosotros debemos de restar ese valor de z. Y acá nosotros tenemos nuestro error. Si se dan cuenta, el error está dado por la desviación estándar poblacional dividido la raíz cuadrada de n, que es 49. Primero debemos de realizar este cálculo, el del error, luego lo vamos a multiplicar por el valor de z. Acá ya se encuentra multiplicado y nos da menos 0.42. Y realizando esta operación nos da 6.8. Este será el límite inferior de nuestro intervalo. Y acá nosotros tenemos el límite superior. Si se dan cuenta son los mismos valores. Lo único que va a cambiar es el símbolo de z, porque su signo va a ser positivo. Es decir, que a 6.50 nosotros le vamos a sumar 1.645 multiplicado por el error. Acá también efectuamos esta operación primero y obtenemos que el límite superior es 6.92. Estos problemas, el nivel de confianza también necesita una interpretación. La interpretación práctica dirá lo siguiente: se tiene el 90% de confianza que la nota promedio del examen de matemáticas se encuentra entre el intervalo único calculado de 6.08 y 6.92 puntos. Si se dan cuenta, entonces acá nosotros representamos nuestro intervalo de confianza. Para el inciso B, en donde nos solicitan que el intervalo de confianza sea del 95%, para la nota media de la población podemos ver que existe una significancia del 5% y un valor de z de 1.96. Acá de nuevo tenemos el cuadro con nuestra información y si se dan cuenta, casi toda la información se mantiene constante. Lo único que va a cambiar es el valor de z, ya que acá nosotros lo vamos a restar y acá lo vamos a sumar. Como el valor de z es diferente, podemos observar que como resultado vamos a tener un límite inferior de 6 y un límite superior de 7 puntos. Nuestra interpretación práctica dirá: se tiene el 95% de confianza que la nota promedio del examen de matemática se encuentra entre el intervalo único calculado de 6 y 7 puntos. Si se dan cuenta, cambiaron los valores. ¿Por qué? Porque cambió el valor de z. Y para resolver el inciso C, es la misma pregunta, lo único es de que nos piden con el 99% de confianza, es decir, con una mejor precisión. Entonces vemos y para el 99% de confianza existe una significancia del 1% y un valor de z de 2.58, el cual también sustituimos en la fórmula. ¿Vean? Acá lo restamos y acá lo sumamos, lo cual nos cambia el valor del intervalo, porque acá vamos a tener que el intervalo está entre 5.84 y
7.16. Como interpretación práctica podemos decir que se tiene el 99% de confianza que la nota promedio del examen de matemática se encuentre entre el intervalo único calculado de 5.84 y 7.16 puntos. Ahora vamos a calcular el intervalo de confianza para una proporción. En este caso vamos a asumir que la variable en estudio es cualitativa, que se comporta como una distribución normal y que también conocemos la proporción de la variable de interés, por lo cual calcularemos el intervalo de confianza de la siguiente manera. Si se dan cuenta acá de nuevo en este cuadro, ahora vamos a necesitar la proporción de la característica de interés, el valor de z y el valor del tamaño de la muestra. Esto lo vamos a comprender mejor con un ejemplo. Veamos el ejemplo. Dice, a raíz de la mala situación económica que deja el COVID-19, se quiere estimar la proporción de personas que esperan que su situación económica mejore el año próximo. Para ello se ha encuestado a 350 personas de la población, de las cuales 190 esperan que su situación económica mejore. Calcule un intervalo de confianza para la proporción de personas optimistas de esta población, con un nivel de confianza del 99%. Para el inciso B también nos hacen la misma pregunta, nada más de que para el 95%, y en la C nos preguntan para el 90%. Entonces veamos. Lo primero que debemos de hacer en este problema es calcular la proporción porque no nos la dan. Eso sería el valor de P, que es igual a los 190 personas que piensan que la situación económica va a mejorar, dividido los 350 personas de la muestra. Entonces, esto va a ser igual a 0.54. A. Calcule el intervalo de confianza para la proporción de personas optimistas de esta población con un nivel de confianza del 99%. El inciso B nos hace la misma pregunta, nada más que para el 95%, y el C para el 90%. Nosotros, como ya vimos anteriormente, los valores van a cambiar porque el valor de Z va a ser diferente en cada uno de los casos. Lo primero que debemos de hacer es calcular la proporción, ya que no nos la indican. A veces los problemas nos indican el valor de las proporciones y en otros no, como es en este caso. Entonces, en este caso debemos dividir la cantidad de personas que piensan que la situación va a mejorar dividido el total de las personas entrevistadas. En este caso va a ser 0.54. Entonces démosle solución a cada uno de los incisos. Acá, para el 99%, nosotros sabemos que existe una significancia del 1% y un Z igual a 2.58. Si se dan cuenta acá, nosotros tenemos el valor de la proporción, que es 0.54, el valor de Z, que es 2.58. Recordemos que anteriormente tenemos una tabla en donde nosotros podemos ir viendo qué valor de Z le corresponde a cada nivel de confianza. Y acá está la operación que nosotros necesitamos calcular para obtener el error. Realizamos toda esta operación y nos da 0.03. En las proporciones es muy común que esos valores sean muy pequeños. No se vayan a asustar, porque en las proporciones sí se puede dar. Bueno, entonces acá nosotros vemos que también, igual que para el cálculo de una media, tenemos que restar un valor y sumar otro valor. Entonces acá multiplicamos menos 2.58 por 0.03 y eso nos va a dar menos 0.08. Y acá también de igual manera.
Entonces, al final, nosotros vamos a tener un intervalo de 0.46 por 0.62. Dentro de la interpretación práctica podemos decir que se tiene el 99% de confianza que la proporción de personas optimistas de esta población se encuentre entre el intervalo único calculado de 0.46 y 0.62. Bueno, ahora resolviendo el inciso B, que es para el 95% y una significancia del 5% y un valor de z de 1.96, nosotros de nuevo volvemos a sustituir todos los valores para obtener, vean acá, esos dos valores, la media menos el coeficiente de confiabilidad multiplicado por el error. Estos dos valores se deben de multiplicar y nos da 0.06. Y acá, si se dan cuenta, es de signo positivo, es decir que se va a sumar. Entonces nosotros ya acá podemos ver que ya tenemos esos dos valores y la interpretación práctica dirá: se tiene el 95% de confianza que la proporción de personas optimistas de esta población se encuentra entre el intervalo único calculado de 0.48 y 0.60. Cambió un poco. Si se dan cuenta acá, era de 0.46 a 0.62, en cambio acá de 0.48 a 0.60. Y para C, que es del 90% de confianza, nosotros vamos a sustituir el valor de Z, que es 1.64. Recordemos que en la primera parte se debe de restar y en la segunda se debe de sumar. Recuerden también, por favor, que todo esto hay que multiplicarlo antes de restar o de sumar al punto 54. Les recomendaría que hagan sus operaciones paso a paso para evitar cualquier tipo de problema o de error. Y la interpretación práctica nos dice: se tiene el 90% de confianza que la proporción de personas optimistas de esta población se encuentre entre el intervalo único calculado de 0.49 a 0.59. Este es un tema que no es tan complicado, pero sí necesitamos hacer uso de muchos conocimientos que acá les fueron brindados. Espero que el video sea de mucha ayuda para que puedan comprender de mejor manera el tema. Gracias por su atención.